Salmo 78. El salmista va a contar algo importante, por lo tanto en el primer versículo le dice: escucha, pueblo mío, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Y la va a contar en forma poética, en proverbios, y no va a contar cosas que ellos no conozcan. Versículo 3 dice: cosas que hemos oído y entendido y que nuestros padres nos las contaron. Le va a relatar los hechos de las maravillas de Dios, ¿no? En el versículo 4 dice cuál fue el proceso de transmisión, ¿no? No las encubrimos a nuestros hijos, contando a la generación venidera. ¿Y qué es lo que le cuentan? Miren, las alabanzas de Jehová, cómo adorarle, su potencia, su capacidad para cumplir su palabra, y las maravillas, los hechos asombrosos con los que ellos fueron deleitados, ¿no? En el 5 dice, empieza con esos hechos maravillosos. Y la primero es que le dio la palabra, estableció el testimonio, puso ley en Israel, y le dio la obligación a los padres de transmitirla a los hijos. ¿Para qué razón? ¿Con qué objetivo? En el 6 dice, para que lo sepan ellos y a su vez que ellos lo transmitan a las generaciones siguientes. Y el objetivo final, versículos 7 y 8, dice, para que pongan en Dios su confianza, para que no se olviden de lo que Dios hace y para que obviamente guarden las ordenanzas de Dios, para que no sean iguales a ellos, que fueron rebeldes, que no quisieron aceptar en su corazón la palabra y también tampoco fueron fieles a Dios. Va a hablar ahora de Efraín, que es un sinónimo de decir Israel en el versículo 9, y va a hablar de aquellos que, a pesar de que estaban capacitados por Dios, en el momento de las batallas espirituales retrocedieron. ¿Cómo lo hicieron? Lo explica el 10 y el 11. Dice, no guardaron el pacto de Dios, no quisieron andar en su ley. Fíjense en que son todas decisiones personales, no guardaron, no quisieron. El 11 dice, se olvidaron, ¿sí? Cuando llega al 12, dice, delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto. Y ahora le va a contar cuáles son esas obras que Dios hizo delante de Israel y que ellos ignoraron, ¿no? Primero, dice, dividió el mar y los hizo pasar el 13, cuando abrió el mar rojo para que ellos pudieran seguir. Después no solamente los liberó, sino que los cuidó y los protegió, los guió de día con la nube, toda la noche con resplandor de fuego. Aparte de eso, los sustentó. Hizo que una peña, una roca, saliera agua para que tuvieran satisfechas sus necesidades, ¿sí? Versículo 17 al 19. Dice que a pesar de todo esto, lo que hizo Dios, ellos lo tentaron. Miren la frase 17, es terrible, ¿no? Volvieron a pecar contra él, rebelándose. O sea, va a contar este pecado, pero ya había habido otros anteriores. Y tentaron a Dios en su corazón y la razón, pidiendo comida a su gusto. O sea, que satisfacer sus deseos carnales, ¿no? Más que lo que Dios le estaba proveyendo. ¿Y cómo lo tentaron a Dios? Diciendo, ¿será capaz de poner mesa en el desierto? ¿Será Dios, tendrá el poder Dios para cumplir este pedido que nosotros realmente queremos? A pesar de, como dice el 20, que le había hecho el milagro de sacar agua de una roca, ¿sí? Pero dicen, ¿podrá dar también pan? ¿Podrá dar carne? Y Dios obviamente se enoja con esta actitud, ¿sí? Y ese enojo de Dios se transforma en un juicio que cae con su pueblo. Por la razón fundamental es porque no confiaron en la palabra de Dios. Dice, no habían creído, ni habían confiado, versículo 22. Pero, dice, a pesar de esta actitud de pecado del pueblo, de esta actitud de rebeldía, de no aceptar los regalos de Dios, sino querer algunos personales, satisfacciones propias, Dios dice el 23, 24 y 25, dice, escuchen que es precioso, dice, sin embargo, mandó a las nubes de arriba, abrió las puertas de los cielos, dice al final, el 25, les dio comida de nobles y los envió comida hasta saciarles. A pesar de que ellos hicieron este reclamo, este pecado, Dios no dejó de darle lo que necesitaban, ¿no? Es la gracia, yo le puse acá, la gracia sin razón, ¿no? Es solamente porque Dios ama. Pero esto no hizo que evitar el castigo. 26, 27, 28 y 29 dice el juicio, hizo comer carne. La carne le cayó en medio del campamento, no tuvieron ni siquiera que esforzarse para buscarle, se saciaron y al final dice, les cumplió el deseo. Pero a veces hay que entender que los deseos propios, por algo Dios no los cumple, sino que nos van a llevar a la condenación, como pasó en este caso, ¿no? Versículos 30 y 31 dice, no había quitado
no habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios. Y ni siquiera pudieron escapar los más fuertes, porque dice, los más robustos de ellos derribó y a los escogidos de Israel. Y el versículo que creo que es uno de los más tristes de este salmo es el 32. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Y antes de castigar a los israelitas, pensemos en nosotros, ¿no? La cantidad de cosas preciosas que Dios hizo desde salvarnos hasta el momento en el que vivimos, y a pesar de eso seguimos desconfiando de Él, seguimos pecando y no le damos a Dios la adoración que se merece por lo que Él hace en nuestra vida, ¿no? Versículo 33 habla de lo triste de ese tipo de vida. Dice, por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Una vida que transcurre sin valor, ¿sí? Con sufrimientos, y se le escapa a ello, ¿no? Y ahora pasa lo que nos pasa mucho, ¿no? Versículos 34 y 35. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Esto es lo que nos pasa, ¿no? Cuando las pruebas golpean la puerta de nuestra casa, somos todos súper cristianos, ¿no? Todos nos volvemos a Dios. Dice, ¿se acuerdan, 36, de que Él es refugio, de que Él es redentor? ¿Sí? Cuando lo necesitamos, corremos a sus manos. Pero cuando el problema que tenemos se soluciona, la respuesta nuestra es la 36 y la 37, el versículo 36 y 37. Lo lisonjean con su boca y con su lengua le mienten, pues sus corazones no son rectos delante de Él, ni estuvieron firmes en sus pactos. Una actitud que hacemos todos, ¿no? Cuando lo necesitamos, somos recontra espirituales. Cuando las cosas nos van bien, nos olvidamos de Dios. Pero Él sigue siendo fiel. Porque el 38 y 39 dice, pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no lo destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y que no vuelve. Parecida a las palabras del Señor en Getsemaní, ¿no? Dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y Dios, en ese amor y en esa misericordia, a pesar de que merecían un juicio definitivo, Él los siguió perdonando, los siguió ayudando, los siguió guiando. 40 y 41 dice, cuando se rebelaron contra Él en el desierto, y otra vez la historia se repite, ¿sí? Versículo 42 dice, no se acordaron de su mano cuando los redimió. Y en el 43 habla de las señales que Dios había hecho en Egipto. 44 y 48 habla de los juicios que Dios fue mandando sobre cada uno de los dioses de Egipto para mostrarle a Israel que su Dios era el único Dios verdadero y el único soberano sobre toda la tierra. 49 al 51 dice, como ese pueblo de Egipto retuvo al primogénito de Dios, que es Israel, ¿sí? Dios manda el castigo definitivo y termina matando, como le había dicho, a todos los primogénitos de Egipto, ¿no? Y versículos 52 al 55 va a contar lo que Dios hizo, además de redimirlo, esas maravillas que Dios hace. Dice, en un momento dice, los hizo salir, significa los rescató, los guió con seguridad a través del desierto, los protegió de los enemigos, el mar cubrió a sus enemigos, dice, y les dio heredad, o sea, los trajo desde Egipto hasta la tierra prometida, con su poder, a pesar de todo lo que hemos escuchado en este salmo, de cómo ellos se rebelaban continuamente, no eran satisfechos con las bendiciones de Dios, sino que querían cosas a su gusto, que cuando tenían problemas pedían por favor la bendición de Dios y cuando estaban sin problemas lo ignoraban, pero Dios los seguía perdonando, ¿no? Y termina 56 y 57 diciendo, pero ellos tentaron, hicieron enojar al Dios Altísimo. La frase del 57 es preciosa, dice, se volvieron como arco engañoso. Y esto es el símbolo del pecado, ¿no? ¿Cuántas veces decimos que el pecado es errar el blanco? Bueno, esta es la razón. Es como un arco que cuando uno apunta no termina nunca en el lugar que corresponde, ¿no? Cuando llegan a la tierra prometida, el pecado cambia. Dice, lo enojaron con sus lugares altos, les provocaron a celos con sus imágenes de talla, lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. ¿Cuál fue el pecado ahora? Antes era la falta de fe, la falta de confianza. Ahora es la idolatría, lo que Dios específicamente le había dicho que no hicieran, ¿no? Que no aceptaran los ídolos de los cananitas. Ellos lo hicieron. ¿Qué hace Dios entonces? 60 al 64, dice Dios, deja el tabernáculo de Silo,
Es allí donde se acuerdan que los filisteos vienen, toman el lugar, matan a 30.000 hombres, se llevan el arca, matan a los hijos de Elí. Bueno, todo eso es lo que está relatado acá, ¿no? Este es el castigo que Dios manda porque ellos ignoraron cuidar la gloria de Dios. En un momento dice, y su gloria en mano del enemigo, ¿no? Pero miren lo que hace Dios, versículos 65 y 66. Dice, entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás, le dio perpetua afrenta. Esto es increíble porque la idea es, como mi pueblo no cuidó mi gloria, Dios solo se encarga de cuidarla. Y si ustedes se acuerdan de esta historia, es cuando está en 1 Samuel 5, cuando Dios manda tumores a los enemigos, cuando el ídolo de los filisteos, cae de rodillas delante del arca del pacto, a tal punto que ellos mismos terminan enviando el arca de vuelta, ¿sí? O sea, Dios defendiendo su propia gloria cuando su pueblo lo ignoraba y lo despreciaba. Y cuando parece que ya todo está al final, dice, desechó la tienda de José, no escogió la tribu de Efraín, que era la más grande, sino que escogió la tribu de Judá del monte de Sión, al cual amó. Y les voy a leer el final. Dice 69, 70 al 72, ¿no? Dice, edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre, eligió a David su siervo, lo tomó de la majada de las ovejas, de detrás de las paridas los trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo, a Israel su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó conforme a la pericia de sus manos. Esta última frase podríamos decir que con Dios siempre hay esperanza. El pueblo de Israel lo tentó a Dios, ignoró sus bendiciones, olvidó la redención. En el desierto permanentemente no estaba satisfecho con los regalos de Dios y pedía más y pedía más. Cuando Dios los castigaba se volvían, después se volvían a olvidar. Llegan a la tierra prometida, que era supuestamente el mejor lugar donde ellos aspiraban a estar, y sin embargo ahí al poco tiempo llegó la idolatría. Dios también allí los terminó castigando. Y cuando todo parece decir, bueno, ya está, listo, Dios desecha a ellos que tomaron esa actitud, desecha a la tribu más grande y levanta a un hombre, David, ¿sí? Un hombre de acuerdo al corazón de Dios, lo saca del lugar más recóndito de atrás de las ovejas y lo pone a pastorear su pueblo. Y esto es lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿no? Dios terminó enviando a su Hijo Jesucristo a este mundo que le ignoraba, que lo rechazaba. Dios escoge lo más débil, ¿sí? Y pone como guía a su Hijo Jesucristo, y que dice acá, conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con las pericias de sus manos. Realmente, este salmo nos habla de que, a pesar de la dureza del corazón, siempre hay una nueva oportunidad con Dios. Que el Señor les bendiga. Salmo 78.